Hay días que parecen escritos con tinta indeleble, días donde creemos que somos los dueños del reloj y del destino. Caminamos rápido, ¿verdad? Miramos hacia abajo, hacia la pantalla de un teléfono que nos grita cuánto valemos, mientras ignoramos la vida que respira a nuestro alrededor. Estamos en el corazón de Coyoacán. El sol de la tarde golpea los muros color ocre y el aire huele a churros y a historia. Julián camina por aquí como si el parque fuera su tablero de ajedrez personal. Traje de 3 piezas, reloj de marca que marca una hora que él cree controlar, y una mirada que solo se detiene en aquello que brilla, o que tiene un precio. De pronto, el camino de Julián se cruza con una mancha de colores vibrantes. Rojos, azules, amarillos, globos que bailan contra el cielo azul de México. Sujetándolos, está Don Mateo. Un hombre cuya piel es un mapa de décadas de sol, con manos que cuentan historias de esfuerzo y una sonrisa que parece no encajar en este mundo de prisas. Julián se detiene. No para admirar el color, sino para juzgar la forma. Mira al anciano, y en su mente, solo ve un fracaso. Ve a alguien que, a sus ojos, no logró nada. ¡Qué desperdicio de vida, pasar los años vendiendo aire! ¿Dónde está su ambición, viejo? ¿No se cansa de estar en el mismo sitio mientras el mundo lo deja atrás? Dime una cosa. ¿Alguna vez has juzgado un libro por su portada desgastada sin saber que dentro guarda el secreto de la existencia? Julián lo hizo. Se burló de la falta de ambición de un hombre que, en silencio, estaba sosteniendo el cielo para otros. Pero el universo tiene una forma muy curiosa de equilibrar las balanzas. Julián no sabía que, en menos de una hora, ese traje que vestía sería lo único que le quedaría de una vida que estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes. Bienvenidos a Te Cuento un Histocuento. Hoy, vamos a descubrir que lo que nos mantiene a flote no es lo que acumulamos en las manos, sino la ligereza de lo que guardamos en el corazón. Quédate conmigo, porque la lección que Julián está a punto de recibir, es la misma que tú y yo necesitamos escuchar hoy. Ese mismo día, el reloj de oro que Julián tanto valoraba se detuvo para él. No físicamente, claro, pero el tiempo, tal como lo conocía, dejó de avanzar. Las luces de la oficina, donde había forjado su imperio de números y ambición, se apagaron abruptamente sobre su cabeza. Su estatus, ese altar al que había ofrecido cada minuto de su existencia, se desvaneció con la misma rapidez con la que un globo se pierde en el firmamento. La noticia llegó fría, cortante, envuelta en eufemismos corporativos que apenas disfrazaban la brutalidad de la palabra, despedido. Un puñetazo en el alma que lo dejó sin aliento, sin dirección. De pronto, los pasillos que lo habían visto caminar erguidos se le antojaron laberintos. El asiento de cuero de su flamante coche se sintió como un banco de piedra. Y el apartamento de lujo en el que vivía, con sus vistas espectaculares, se transformó en una jaula dorada, un eco inmenso de su propia soledad. Tú también has estado ahí, ¿verdad? En ese punto de inflexión donde el suelo que creías firme se convierte en arenas movedizas. Cuando el mundo que construiste con tanto esmero, con tanta prisa, se desmorona y te das cuenta de que el cemento eran promesas frágiles y el brillo, solo un espejismo. Es en esos momentos cuando nos vemos obligados a confrontar el verdadero peso de lo que somos sin los adornos, sin los títulos, sin el éxito que otros esperaban de nosotros. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El calendario de Julián, antes repleto de reuniones importantes y vuelos transoceánicos, ahora era una página en blanco. Los cafés se enfriaban en su mesa sin ser tocados. Las llamadas no llegaban. El eco de su propia voz se había convertido en su única compañía, y era un sonido que lo aterrorizaba, porque no le hablaba de logros, sino de un vacío profundo. Fue su otoño personal. Las hojas de su antigua vida cayeron una a una, revelando un esqueleto desnudo, vulnerable. Lo que antes consideraba ambición, ahora parecía una persecución ciega. Lo que creía que era de éxito, se sentía como una pesada armadura que ahora solo le impedía levantarse. Las paredes de su apartamento, antes símbolo de triunfo, ahora gritaban su aislamiento. La ciudad que antes dominaba, ahora lo observaba indiferente. Y en ese silencio abrumador, Julián empezó a escuchar algo que nunca antes había percibido, el susurro de su propia alma. Un susurro que le preguntaba, si todo lo que tienes se desvanece, ¿quién eres realmente? ¿Y qué te queda? Meses después, el destino, que tiene un sentido del humor muy sabio, llevó a Julián de vuelta al mismo parque.
Pero ya no era el mismo hombre. Sus zapatos, antes impecables, tenían ahora el polvo del camino. Su espalda ya no cargaba la arrogancia del éxito, sino el peso de las preguntas sin respuesta. Y allí estaba él. Como si el tiempo no hubiera pasado por su espíritu, aunque sí por sus globos. Don Mateo seguía siendo un faro de colores en mitad de la plaza. Julián se quedó observándolo desde la distancia. ¿Cómo era posible? Él, que lo tenía todo, lo había perdido y estaba roto. El anciano, que no tenía nada, parecía estar completo. Julián se acercó. Esta vez no hubo burlas. No había espacio para el cinismo en un corazón que ha conocido el hambre de sentido. Se detuvo frente al anciano, que le sonrió con la familiaridad de quien reconoce a un viejo amigo en un desconocido. ¿Has vuelto por un globo, hijo? ¿O has vuelto por una respuesta? No lo entiendo, señor. Hace meses me burlé de usted. Le dije que no tenía ambición. Hoy no tengo nada. Ni trabajo, ni estatus, ni futuro. ¿Cómo puedes seguir aquí, sonriendo, como si fuera el dueño del mundo con solo unos globos en la mano? Don Mateo guardó silencio un momento, mirando hacia la cúpula de la iglesia de San Juan Bautista. Tomó un globo rojo y se lo entregó a Julián, pero no lo soltó. Mira este globo, Julián. El mundo te enseñó que lo importante es el color, la forma, lo que se ve por fuera. Pero la física es sabia, un globo no sube por su color, sube por lo que lleva dentro. Yo no vendo aire, hijo. Yo vendo tiempo de vida. Con una calma que helaba la sangre y calentaba el alma al mismo tiempo, don Mateo le reveló su verdad. Cada moneda, cada peso recaudado por esos globos de colores, no iba a una cuenta bancaria ni a un traje nuevo. Iba a un fondo para pagar las quimioterapias de niños huérfanos que luchaban por ver un amanecer más. Don Mateo no buscaba ser alguien a los ojos de la sociedad, él ya era el héroe anónimo en la historia de quienes no tenían a nadie. Piénsalo por un segundo. Respira esta verdad contigo. Julián despreció al hombre que estaba salvando vidas porque no encajaba en su definición de éxito. ¿Cuántas veces has pasado tú al lado de un milagro sin verlo, solo porque no vestía de marca? En ese momento, algo dentro de Julián se rompió para siempre. Pero no fue una ruptura de destrucción. Fue como el kintsugi, esa técnica japonesa de la que te hablé, su ego se agrietó para que la compasión, como oro líquido, empezara a rellenar las fisuras. Julián no se sintió pequeño ante don Mateo, se sintió, por primera vez en su vida, parte de algo inmenso. Hay una belleza extraña en estar roto. En la filosofía japonesa, existe una práctica llamada kintsugi. Cuando una pieza de cerámica se quiebra, no se tira a la basura. Los maestros artesanos unen los fragmentos con una resina mezclada con polvo de oro. No intentan ocultar las grietas, las resaltan. Porque entienden que una pieza que ha sufrido daño y tiene una historia, es mucho más hermosa y valiosa que una que nunca se rompió. Julián, frente a don Mateo y sus globos, era esa pieza de cerámica. Sus grietas ya no eran cicatrices de fracaso, sino canales por donde, por primera vez, fluía la luz de la verdadera resiliencia. ¿Sabes qué es lo más difícil de la superación personal? No es levantarse, sino decidir en qué dirección vas a caminar cuando estés de pie. Julián entendió que la resiliencia no es simplemente aguantar el golpe, es la capacidad de ser transformado por el dolor para convertirte en alguien que nunca habrías sido sin esa herida. A partir de esa tarde, Julián no buscó recuperar su antiguo escritorio. Buscó recuperar su propósito, su ikigai, esa palabra japonesa que define nuestra razón de vivir. Descubrió que su talento para los negocios y la organización podía ser el boro que sellara las grietas de otros. El éxito, Julián, no es una cima que se alcanza solo. Es un jardín que se cultiva para que otros también puedan sentarse bajo la sombra. Julián empezó a usar su conocimiento para ayudar a don Mateo a organizar mejor sus recaudaciones, a contactar con fundaciones, a multiplicar el impacto de cada globo vendido. El hombre que antes solo miraba gráficos de beneficios, ahora encontraba su mayor satisfacción en ver el gráfico de pulsaciones de un niño que recuperaba la salud. Aprendió la lección más grande de la filosofía oriental, la impermanencia. Entendió que el dinero es como el gas de los globos, te ayuda a subir, sí, pero si no estás atado a una causa noble, tarde o temprano te perderás en el frío del cielo y estallarás en la nada.
La verdadera riqueza de Julián ya no estaba en su muñeca, sino en la paz de sus ojos. Ya no caminaba rápido por Coyoacán ignorando a la gente. Ahora se detenía. Escuchaba. Porque sabía que detrás de cada rostro cansado, de cada vendedor ambulante, de cada anciano en un banco, puede esconderse el maestro que te enseña a ser humano. Al final de la jornada, cuando el sol se oculta tras la parroquia de San Juan Bautista y las sombras se alargan sobre el empedrado, Julián y don Mateo recogen los hilos de los globos que ya no están. Cada uno de esos hilos representa ahora una esperanza real, una medicina, una sonrisa en una habitación de hospital. Julián descubrió que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes en el banco, sino por cuántas vidas tocas con lo poco o mucho que tienes. Descubrió que ser resiliente es entender que, aunque el viento de la vida nos sople fuerte y a veces nos suelte de nuestras seguridades, siempre podemos elegir hacia dónde volar. Y ahora, me gustaría hablarte a ti, que me escuchas al otro lado de la pantalla. Quizás hoy te sientes como Julián en su peor día, roto, perdido o juzgado. O quizás, sin darte cuenta, te has convertido en el Julián que camina rápido, despreciando los tesoros ocultos en lo cotidiano por perseguir un brillo que no da calor. Mira tus manos en este momento. Míralas bien. No importa si están vacías de oro, lo que importa es si están abiertas para dar. ¿Qué estás construyendo hoy? ¿Un monumento a tu propio ego o un puente hacia el corazón de alguien más? Recuerda que, al igual que los globos de don Mateo, tu vida no se define por el color de tu fachada, sino por la pureza del espíritu que llevas dentro. No esperes a perderlo todo para ganar la sabiduría de valorarlo todo. Sé como el Kintsugi, abraza tus grietas, llénalas de propósito y conviértete en una obra de arte de la resiliencia. Porque el mundo no necesita más gente exitosa según las portadas de revistas, el mundo necesita más seres humanos que, como don Mateo, entiendan que la mayor ambición es la bondad. Soy el narrador de Te Cuento un Histocuento, y ha sido un honor acompañarte en este viaje por las calles de Coyoacán y los rincones de tu propio ser. Si esta historia ha resonado en alguna de tus grietas, compártela. Nunca sabes quién, en este preciso momento, necesita un globo de esperanza para volver a creer. Gracias por permitirme contarte este cuento, y por ser parte de la historia que estamos escribiendo juntos. Nos vemos en el próximo encuentro, donde el alma siempre tiene algo nuevo que decir.